Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a ver un breve ejemplo de lo que es una ecuación de tipo Bernoulli, una ecuación diferencial. Para comenzar, las ecuaciones diferenciales de tipo Bernoulli en su forma estándar tienen la siguiente forma, que es dy en dx más p de xy igual a función de x por y a la n. En este caso, y va a ser diferente de 1 y n va a ser diferente de 0. Como se podrán dar cuenta, aquí estamos señalando que de la derivada de y con respecto a x hasta la función de x es la forma de una ecuación diferencial lineal. Pero si se dan cuenta, para que sea una ecuación diferencial de Bernoulli, se le agrega el término y a la n, ¿de acuerdo? Entonces, una ecuación diferencial de Bernoulli está compuesta por la derivada de y con respecto a x más una función de x multiplicada por y, que será igual a una función de x multiplicada por y elevado a un exponente. Ahora, lo primero que se tiene que hacer para resolver una ecuación diferencial de tipo Bernoulli es verificar que la ecuación cumpla con la forma estándar de una ecuación diferencial de Bernoulli. Y dos, se tiene que hacer un cambio de variable. En este tipo de ecuaciones se va a hacer el cambio de variable como señala aquí, en el que u va a ser igual a y a la 1 menos n, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos nosotros la siguiente ecuación, x por dy en dx más y igual a 1 entre y al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que cumpla con la forma estándar de una ecuación de Bernoulli. Vemos que no, porque aquí nosotros tenemos multiplicando a la x por la derivada y en la forma estándar no tiene ninguna constante, ninguna variable o ningún coeficiente que lo multiplique. Entonces, ¿cómo podemos nosotros eliminar la x? Pues dividiendo entre x, pero no solamente vamos a dividir este término, también vamos a dividir la y también vamos a dividir el 1 entre y al cuadrado. Entonces nos queda de la siguiente manera. X entre x se elimina y nos queda dy en dx. En el siguiente término nos queda y entre x y en el último término nos queda 1 entre x por y al cuadrado, ¿de acuerdo? Si nosotros pasamos las variables que se encuentran en el denominador al numerador, nos queda de la siguiente manera. X y y, x al estar elevada a la potencia 1, cuando la pasamos al numerador, quedaría elevada a la potencia menos 1. Y y de igual manera está elevada a la segunda potencia, cuando la pasamos al numerador nos queda elevada a la potencia menos 2. Ahora, lo que tenemos que hacer después es el cambio de variable, ¿de acuerdo? En este caso, u va a ser igual a la variable y elevado a 1 menos n, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuál será el valor de n? Si nosotros entonces ya tenemos la ecuación en la forma estándar de una ecuación de Bernoulli, quiere decir que el valor de n es el valor que acompaña a la variable y, en este caso es menos 2. Por lo tanto, u será igual a y elevado a 1 menos 2, que en este caso sería menos por menos es más, 1 más 2 sería 3. En este caso, u tendría el valor de y a la 3, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nosotros vamos a encontrar cuál es el valor de y. Si y está elevada al cubo, lo que tenemos que hacer es despejar. ¿Cómo vamos a despejar? Obteniendo la raíz cúbica tanto de y al cubo como de u. Entonces, el valor de y será igual a u a la 1/3, ¿ok? O la raíz cúbica de u. Bien, ahora vamos a encontrar la derivada de y con respecto a x. En este caso, como y es igual a u a la 1/3, quiere decir que vamos a encontrar la derivada de u elevado a 1/3 con respecto a x. Entonces vamos a utilizar la fórmula de la derivada de u a la n, que será igual a n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Entonces nos queda de la siguiente manera, 1/3 por u elevado a la menos 2/3 por la derivada de u con respecto a x. ¿De dónde salió el menos 2/3? De la fórmula. Si nosotros a 1/3 le restamos la unidad, que serían 3/3, 1/3 menos 3/3 nos queda menos 2/3, ¿de acuerdo? Bien, ahora el siguiente paso sería sustituir los valores. Nosotros en nuestra ecuación tenemos varios términos de y. Ahora, todos estos términos de y van a tomar el valor de u a la 1/3, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos la derivada de y con respecto a x.
Si nosotros ya sabemos que y va a tomar el valor de u, entonces quiere decir que este término se refiere a la derivada de u con respecto a x. Este valor nosotros ya lo obtuvimos en un paso anterior. Por lo tanto, dy en dx va a ser igual a la derivada que obtuvimos anteriormente, que será 1/3 por u elevado a menos 2/3 por la derivada de u con respecto a dx, más el valor de y, que es u a la 1/3, entre x, que será igual a x a la menos 1 por el valor de y, que en este caso es u a la 1/3, elevado a menos 2. ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que podemos hacer es simplificar algunos términos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos hacer esta operación. Si tenemos u elevado a la 1/3, que a su vez está elevado a la menos 2, podemos simplemente multiplicar los exponentes, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar fracciones. 1/3 por menos 2 sería igual a 1 por menos 2, menos 2. Y 3 por 1 es 3, ¿de acuerdo? Entonces, u quedaría elevado a menos 2/3. Ahora, podemos nosotros pasar estos exponentes negativos al denominador para que puedan estar como exponentes positivos, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos nosotros u elevado a la menos 2/3, quedaría en el denominador como 2/3 positivos. De igual manera, x elevada a la menos 1 nos queda como x positiva si la pasamos al denominador, al igual que u elevado a la menos 2/3. Como podemos ver, sigue habiendo un número que está multiplicando o una expresión que está multiplicando a la derivada de u con respecto a x. Esto no nos permite que la ecuación tenga la forma estándar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos multiplicar entonces toda la expresión por 3 por u elevado a la 2/3 para poder eliminar este término, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros multiplicamos este término por la derivada de u con respecto a dx, se elimina este término y nos queda simplemente la derivada de u con respecto a dx, y de este lado nos queda 3 por 1, 3, u elevada a la 1/3 por u elevada a la 2/3, se suman los exponentes. ¿Sí? Recordemos, cuando nosotros tenemos dos números con la misma base que están siendo multiplicados, solamente vamos a sumar los exponentes. 1/3 más 2/3 es igual a la unidad. Por lo tanto, aquí no se escribe ningún exponente, ¿ok? Y por último, multiplicamos x por 1, x, ¿de acuerdo? De este lado pasa lo mismo. Multiplicamos 3 por 1 es igual a 3. U a la 2/3. Entre u a la 2/3 se van a eliminar estos dos términos. Por lo tanto, al final nos va a quedar 3 entre x, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, con esto nosotros obtuvimos la forma estándar lineal de esta ecuación, ¿ok? Recuerdan que dijimos al principio que la forma estándar era desde la derivada hasta la función de x. En este caso, esta forma cumple con la ecuación diferencial en su forma estándar lineal, ¿de acuerdo? Para eso nos sirvió el cambio de variable, para nosotros poder llegar a la forma estándar lineal de esta ecuación diferencial. Ahora bien, nosotros tenemos que encontrar lo que es el factor integrante. El factor integrante es un factor que nos permite resolver ecuaciones diferenciales que no son exactas. En la siguiente clase vamos a ver un ejemplo de cómo diferenciar o cómo identificar cuando una ecuación diferencial es exacta y cuando una ecuación diferencial no es exacta, cuando son homogéneas, cuando son de variables separables. Pero bueno, por lo pronto vamos a calcular lo que es el factor integrante. Esta ecuación diferencial, para empezar, es una ecuación diferencial que no es exacta. Por lo tanto, necesitamos el factor integrante para poder resolverla. Bien, la fórmula para encontrar el factor integrante es el número de Euler elevado a la integral de p de x por dx, ¿de acuerdo? Si nosotros aquí nos damos cuenta, ecuación diferencial de Bernoulli en su forma estándar ya tiene el término p de x que está multiplicando a y. En este caso, en nuestra fórmula, este término p de x sería 3 entre x, ¿ok? Ya que la u está representando al valor de y. Recordemos que hicimos el cambio de variable, ¿ok? Entonces, aquí nuestro valor de p de x va a ser 3 entre x, ¿ok? Entonces, nuestro factor integrante sería el número de Euler elevado a la integral de 3 entre x por dx. Extraemos el 3 fuera de la integral y nos queda como la integral de dx entre x
sabemos nosotros que la integral de dx en x es igual a logaritmo natural de x. Por lo tanto, nos queda el número e elevado a 3 por logaritmo natural de x. Sabemos nosotros que si tenemos un logaritmo natural de cierto número o cierta variable b que está multiplicado por un coeficiente a, es lo mismo que tener un logaritmo natural de b elevado al coeficiente a. Es decir, a por logaritmo natural de b es lo mismo que tener logaritmo natural de b elevado a. ¿De acuerdo? Entonces, si en este caso nosotros tenemos un logaritmo natural de x multiplicado por 3, será lo mismo que tener el logaritmo natural de x elevado al cubo. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos el número de Euler multiplicado por un logaritmo natural. Estos dos términos se eliminan y al final nos queda el término x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, este es nuestro factor integrante para esta ecuación diferencial. Lo que sigue es multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial, ¿de acuerdo? Entonces nos quedaría de la siguiente manera: x cúbica por la derivada de u con respecto a x, 3 por u por x cúbica entre x y 3x cúbica entre x. Simplificando los términos, tenemos que x cúbica entre x nos queda x cuadrada. Recordemos, cuando dividimos números que son de la misma base, solamente restamos los exponentes. 3 menos 1 nos da igual a 2. Y de este lado igual, x cúbica entre x nos da x cuadrada. Bien, ahora, nosotros podemos factorizar del lado izquierdo la derivada de u con respecto a x. Entonces, podemos escribir la derivada de u con respecto a x por x cúbica. Y en este caso, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos la expresión que la derivada de u con respecto a x de x cúbica, si nosotros tenemos x cúbica y queremos obtener su derivada con respecto a x, nos daría igual a 3 por x al cuadrado, ¿sí? Recordemos, la derivada de x a la n es n por x a la n menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros sabemos que la derivada de x cúbica es 3x al cuadrado y de este lado nosotros tenemos ya el término 3x cuadrada, quiere decir que este término es igual a la derivada de u entre dx, ¿ok? A la derivada de u con respecto a x. Bien, es por eso que nosotros podemos factorizar la derivada de u con respecto a x, ¿ok? Aquí en este caso está escrita como tal y aquí en este caso está implícita, ¿de acuerdo? Por eso es que nosotros aquí tenemos que la derivada de u con respecto a x no multiplica a 3x cuadrada por u. Como 3x cuadrada es igual a la derivada de u con respecto a x, entonces solamente nos quedaría el término de u, ¿de acuerdo? Bien, y del lado derecho nos queda igual 3x al cuadrado. Bien, ahora lo que sigue es integrar ambos términos, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Si nosotros integramos del lado izquierdo, nos queda la misma expresión, x al cubo por u. Y si nosotros integramos del lado derecho, nos queda 3 por x al cubo entre 3. Sí, recordemos que la integral de x a la n es igual a x a la n más 1 entre n más 1, ¿ok? 2 más 1 es 3 y 2 más 1 es 3. El 3 que está multiplicando se elimina con el 3 que está dividiendo, por lo tanto, estas dos integrales quedan de la siguiente manera. X al cubo por u es igual a x al cubo más la constante de integración. Sí, recordemos que cuando las integrales no están definidas, se tiene que agregar una constante de integración, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos obtener es el valor de u. Pasamos la x cúbica que está multiplicando, dividiendo del lado derecho, y nos queda x cúbica entre x cúbica es igual a 1 y c entre x cúbica. Nosotros ya sabemos cuál es el valor de u. Recordemos que al principio se hizo el cambio de variable. Se determinó que y era igual a u elevado a la 1/3. Si nosotros queremos saber cuál es el valor de u, quiere decir que u es igual a y al cubo, ¿ok? Entonces sustituimos el valor de u en nuestra ecuación y nos queda que y al cubo es igual a 1 más c por x a la menos 3. En este caso lo que se hizo fue pasar del denominador al numerador con el exponente negativo, ¿ok? Entonces lo que resta es encontrar el valor de y. Vamos a despejar y. ¿Cómo se despeja y?
obteniendo la raíz cúbica de 1 más cx a la menos 3, ¿de acuerdo? Que igual se puede escribir de la siguiente manera, 1 más cx a la menos 3 elevado a 1/3, ¿de acuerdo? Entonces con esto nosotros ya obtuvimos el valor de y, ¿ok? Entonces quiere decir que cuando nosotros encontremos una ecuación que tiene esta forma, que es la forma estándar de una ecuación de Bernoulli, lo primero que tenemos que hacer es realizar el cambio de variable y proseguir con todos los pasos que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Como quiera vamos a seguir viendo más ejemplos de este tipo de ecuaciones para que quede más claro, ¿ok? Y pues bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.